Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase el día de hoy? Tenemos a la persona que le toca la exposición el día de hoy. No sé si ya está presente. Me hacen la campaña, por favor, de dejar su asistencia ahí de una vez usted en el chat, por favor. El chat me lo está enviando a una hoja de Excel de una vez. Así ustedes se van registrando ahí, por favor, con su asistencia. No sé si tenemos para el día de hoy. María de Los Ángeles Ramírez. Sí, licenciado. ¿A usted le tocaría hoy? Ahorita. Sí, a mí me tocaría hoy. Ah, bueno, muy bien. No sé si ya puedo empezar o todavía no. Ahorita le voy a tratar de... Solo me da un segundo. Ya puede, si va a compartir, ya puede compartir. Gracias, licenciado. No sé si ya se puede ver mi pantalla. Está cargando ahorita, María. Ok. Ahí estamos, ahí está, ahí sí ya podemos Ahorita ver sí. las plantas gimnospermas, reino vegetal, embriofitas y plantas terrestres. Bueno, entonces voy a empezar. Muy bien. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es María de Los Ángeles y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el reino vegetal, las embriofitas, o también se les puede llamar como plantas terrestres. Empezaremos hablando de lo que es el reino vegetal. Bueno, el reino vegetal también lo podemos denominar como el reino plantae. Es el término que se le da a todos aquellos seres vivos pluricelulares que crecen en la tierra y absorben sus nutrientes. Otro aspecto que caracteriza a este reino es su fotosíntesis, su organismo autótrofo y su composición interna, que principalmente
se viene componiendo de lo que es la clorofila, ¿verdad? Que es lo que le da la coloración verde que estos poseen. Cuando nos referimos a pluricelulares o multicelulares, es porque están constituidas por dos o más células y que reúnen todas sus funciones vitales. Lo podemos encontrar en animales, en el ser humano y en este caso las plantas, ¿verdad? Tenemos los conceptos monofiléticos, que serían tres, que los dividiremos en su reino, su clado y una breve descripción para no hacer tan largo la exposición. El reino sensulato, que su clado sería el Primoplantae, es la adquisición primaria de cloroplastos. Hablamos de lo que son las algas verdes, las algas rojas y glaucofitas. En el segundo reino, tenemos al Plantae sensu stricto, que su clado se divide en Viridiplantae, que son las plantas verdes, plantas terrestres y también las algas verdes. Tenemos por último el reino Plantae sensu strictissimo, que entrarían aquí lo que son las embriofitas, plantas terrestres, plantas vasculares y no vasculares como las briofitas. Ahora entraremos de lleno a lo que son las embriofitas. Bueno, las embriofitas tienen raíces, tienen tallos y hojas. La mayor parte son terrestres, pero tienen una capa protectora que guarda la humedad y evita que estas plantas se sequen. Estas tienen tejidos especializados para transportar sus alimentos, el agua y los minerales. Todas tienen una reproducción sexual, que cuando hablamos de reproducción sexual nos referimos al intercambio o mezcla de células diferentes que al unirse formarán otra alga, ¿verdad? Las divisiones principales serían las briofitas, que son las plantas que carecen de vasos vasculares, es decir, de los conductos complejos que transportan agua y minerales que sirven de alimento a la planta. Las briofitas suelen ser plantas pequeñas, aunque estas se pueden extender grandemente. Por lo general, estas plantas no tienen tallo, raíz o hojas verdaderas. Las briofitas pueden secarse en tiempos de sequía. Tienen una especie de saco o bolsa, le podríamos llamar, que ayuda a su reproducción. En un tiempo se abre y libera esporas. Las esporas son las células reproductivas. Si estas están en un medio ambiente apropiado, germinarán y darán lugar a nuevas plantas. Que estas viven más que todo en lugares húmedos. Los musgos se encuentran en las briofitas, suelen ser de densos mantos, estos ayudan a la erosión del suelo y representan una calidad ambiental. Tenemos que tomar en cuenta la utilidad de las briofitas. Sirven de alimento a las aves y otros animales, y los musgos también brindan protección a pequeños animales como lo son los insectos. Los musgos cuentan con un razoide, que sería la parte de acá, una raíz, el pie y el tallo falso, que se le podría llamar. Tienen como función que al morir son abono natural para el suelo. También las utilizan mucho lo que son adornos. También encontramos las traqueofitas. A este grupo pertenecen los pinos, los cipreses, las rosas, y sus hojas están especializadas en retener agua y la mayoría suelen ser siempre verdes. Poseen raíces, tallos y unas hojas verdaderas, adaptadas para la vida en la tierra. A las traqueofitas pertenecen lo que son los helechos.
que son plantas sin semilla que se reproducen por sus esporas. Acá podemos ver una imagen de lo que son los helechos. También lo utilizan mucho como plantas ornamentales. Algunas son de gran tamaño, tienen varios metros de altura. Algunas también son medicinales, se dan en lugares húmedos y sombreados. También tenemos las gimnospermas, que tienen las semillas en conos, están expuestas o desnudas como pinos y cedro. Acá podemos ver cuáles son los conos a los que las gimnospermas se refieren. También tenemos tenemos sus características, que son arboides, se reproducen por su semilla, suelen ser leñosos y tienden a tener resina estos árboles. Su grupo es más conocido por las coníferas, que en ese grupo se encuentran, como aquí lo podemos ver, el pino y el ciprés. También hablamos de las angiospermas. Se reproducen por semillas que están dentro del fruto. Son plantas con flores como el girasol y el trigo. Se puede decir que es la planta más exitosa porque es la planta con flor. Eso es lo que indica su nombre. Sirve de alimento, medicinal, pues suelen ser plantas de algodón. Se adapta a territorios y climas y estas llevan años sin extinguirse. Tienen un tejido vascular que permite que éstas conduzcan agua y nutrientes sin importar el tamaño de su hoja. Ahora pasaremos a lo siguiente. Acá podemos ver a grandes rasgos lo que les he estado hablando, de los musgos, de los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. Bueno, es preferible llamarlas embriofitas en lugar de plantas terrestres, aunque los dos términos han sido aceptables. Las embriofitas se caracterizan por tener una estructura reproductiva, también una cutícula, esporas de pared gruesa y con marcas. Ahora veremos las características de las embriofitas. Las embriofitas suelen ser plantas pequeñas con aspecto irregular, suelen tener hojas laminadas, tienen forma plana, algunas no cuentan con flores ni semillas. Su hábitat. Las embriofitas se encuentran en los lugares húmedos y lugares con sombra. Crecen sobre las rocas y los árboles. Este es el ciclo que ellas tienen. Acá podemos ver a lo que se refiere. Aquí podemos ver algunos helechos, algunas gimnospermas. Podemos observar que también es un lugar muy húmedo con neblina. Su reproducción se da gracias a las células haploides y estas necesitan un medio acuático para su reproducción. Aquí podemos ver su medio acuático, aquí podemos ver también algunos musgos, algunos helechos, que esto confirma lo que se está hablando. Esta sería mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, María Los Ángeles. Muy bien explicado, ¿verdad? Lo que sí correspondía a tu tema. Está muy bien explicado. Felicitaciones. Muchas gracias, licenciada. Ella pues nos habló usted sobre lo que es una parte del reino vegetal. Como ella decía, pues ya habíamos hablado anteriormente, que son plantas, son seres pluricelulares y autótrofos. O sea, lo que quiere decir autótrofos es que son capaces de producir sus propios alimentos. Eso es con lo que nos hablan cuando dicen autótrofos. Y pluricelulares es que tienen más de una célula, tal como ella lo explicaba. La mayoría de plantas pues ya tienen que
construir sus propios alimentos, pero sí hay algunas plantas que se viven de otras plantas, ¿verdad? Viven de otras plantas, a lo que comúnmente se le llama como plantas parásitas. Ella nos hablaba precisamente de las embriofitas, ¿verdad? Las que tienen semilla, se producen por medio de semillas. Las briofitas como los musgos. Los musgos, ya le decía a ella, son plantas pequeñas que aparecen en tiempo de invierno, pero en tiempo de verano o sequía tienden a desaparecer. Por ejemplo, ya cuando viene diciembre y todavía, ¿verdad? Las personas pues que tienen ese hábito de hacer nacimiento pueden ir a la capital y ahí venden demasiado musgo, y algunos le llaman paste, que se reproduce sobre otras plantas, sobre rocas, sobre paredes. Ahí aparecen lo que son estos que llegan a medir a veces hasta 5 centímetros de alto estas plantas. A veces carecen de semillas, ¿verdad? Y otras veces pues tienen algunos pelos fijadores a las rocas o a las plantas. Se le llama como pelillos o pelos fijadores. Están también las teofitas, los helechos, como ella decía, los helechos que son plantas ya mayores, como por ejemplo las colas, las colas de quetzal que le llaman, que son plantas ornamentales que muchas veces tenemos en nuestras casas, ¿verdad? A esos son plantas que nosotros comúnmente le llamamos como traqueofitas y reciben el nombre de helechos. Las gimnospermas, entre las gimnospermas ella explicaba que están las coníferas. Las coníferas se caracterizan porque son de terrenos áridos, tienen sus semillas desnudas y sus hojas en forma de agujas, pino, ciprés, todas estas son plantas angiospermas, comúnmente como nosotros llamamos plantas coníferas. Están las angiospermas que son plantas con flores. Las angiospermas pues se dividen en dos partes. Las monocotiledóneas que tienen un solo cotiledón, como por ejemplo el maíz, y las dicotiledóneas que tienen dos cotiledones. La diferencia, si ustedes abren un frijolito, le quitan la cáscara, pueden ver que lo pueden dividir en dos partes y ahí adentro está la hoja seminal, igual como un café. ¿Verdad? Si ustedes abren un café, pues pueden dividirlo y ahí adentro pues están en la semillita. Mientras que no se puede hacer esto con el maíz, el arroz, el trigo, ¿verdad? Esos no pueden dividirse en dos partes iguales o al menos que lo cortemos, pero por eso reciben el nombre de monocotiledóneas. Entonces, dentro del reino vegetal, si ustedes se dan cuenta, pues hay tanto que aprender, jóvenes, como ella lo explicaba. Ella nos presentó ahí una postal, qué bonita, ¿verdad? Donde había muchos musgos, árboles grandes, y producía lo que nosotros conocemos como neblina, pero algunos lugares le llaman bruma, ¿verdad? La bruma es esa que baja en esos lugares donde hay demasiados bosques, que ya la verdad cuesta verlos, pero sí todavía se observa en algunas partes de Guatemala que todavía no ha sufrido demasiada deforestación. Gracias a Dios, pues todavía tenemos en donde se presentan pues esa parte de árboles y producen lo que nosotros conocemos como neblina, pero su nombre es bruma. Recuérdense que el cuidado de los árboles nos lleva a que nosotros podamos tener agua, a que nosotros podamos tener un clima bonito, a que nosotros podamos tener muchas cosas. Un árbol, ya les decía anteriormente, un árbol adulto tiene capacidad para dar oxígeno a 25 personas y absorber el dióxido de carbono de muchas personas. Esto es lo que muchas comunidades aún no han entendido, ¿verdad? Aún no han entendido. Imagínense que cuando tienen patios grandes, pues comienzan a cortar los árboles y a sembrar grama, pero eso estamos haciendo un mal, porque entonces más adelante, ¿dónde vamos a sacar oxígeno? ¿De dónde va a haber oxígeno? Principalmente hoy en estos días, nosotros debemos de darnos cuenta que el oxígeno es tan importante. Miren las personas ahora con esta enfermedad que estamos pasando. Las personas que ya no son capaces de adquirir su propio oxígeno, tienen que ir, ¿verdad?, a que les coloquen oxígeno artificial. O sea, la gente ha descuidado lo que es entonces todo esto sobre sobre el reino vegetal, que es un reino tan extenso, pues tan extenso,
que se divide en plantas pequeñas como los musgos, en arbustos, en árboles, en plantas grandes, plantas pequeñas, plantas medianas y plantas grandes. Y todas tienen un objetivo en la tierra. Sus objetivos fundamentales: producir oxígeno. Si hay árboles, hay agua. Si hay árboles, fijan sus raíces en la tierra y no producen la erosión. Entonces, todas estas características, pero como les repito, que el hombre lamentablemente ha perdido esa noción, como que ha descuidado esa parte de la naturaleza, que más adelante nos puede traer consecuencias grandes. Pues. Decía María de los Ángeles que las plantas cuando se secan son abono natural para la tierra, así es. Se producen en abono para las tierras para seguir produciendo, ¿verdad? Seguir produciendo. Por eso también es importante evitar los incendios, quemar las hojas de los árboles. Cuando juntan basura, no hay que quemarlos, hay que amontonarlos en un lugar donde se puedan podrir y producir, ¿verdad? Producir abono, que ese abono después puede regresarse y entrárselo a las plantas. Pero la gente lo que hace es comienza a barrer, junta las hojas y comienza a quemarlas, ¿verdad? Como les digo, lamentablemente hay un poco, nuestra cultura todavía está en pañales, ¿verdad? Está en pañales. Se debe de juntar la basura orgánica en un lado y la basura orgánica en otro lado, hacer la separación, y la basura que produce abono no debemos de quemarla, ni tampoco debemos de llevarla a la basura. En su casa, cuando cocinen la cáscara de la cebolla, la cáscara de la zanahoria, del whisky, de la papa, todo esto no la echen a la basura que van a ir a tirar. Produzcanla ustedes, échenla en algún recipiente o en algún terreno donde pueda quedar extensa esa basura, de manera que pueda producirse en abono orgánico, para seguir cuidando nuestro medio ambiente, ¿verdad? No sé si está lista la otra persona, que es Kelly Silva. Sí, licenciado. Muy bien, entonces escuchamos a Kelly. Para el rosado tenemos a Susan, Silvestre y a Osmin Josué. Vamos a escuchar entonces a Kelly, compañero. Ahí las pueden ver, licenciado, disculpe. Sí, ahí estamos viéndola. Buenas tardes, compañeros, licenciado. A mí me tocó sobre el reino vegetal y las plantas con flores. Se dice que el reino vegetal, también denominado el reino plantae, es un término aplicado a todos aquellos seres vivos pluricelulares que crecen en la tierra y que absorben de estas sus nutrientes. Otro aspecto que caracteriza al reino plantae es que producen fotosíntesis, son organismos autótrofos y su composición interna se compone principalmente de clorofila, que es lo que le da su color verde. Aquí tenemos un ejemplo del reino vegetal. También se dice que este reino está formado por 320,000 especies de plantas diferentes, la mayoría terrestres y algunas pueden ser acuáticas, que los seres vivos incluidos en este reino se caracterizan por poseer clorofila, sustancia que les permite realizar la fotosíntesis. También por ello son organismos autótrofos que están constituidos por muchas células con pared celular, las cuales se agrupan formando tejidos y órganos y sistemas. Las plantas con flores, algunas de estas plantas que solo crecen cada varios años. La mayoría de plantas como el peral o el manzano dice que tienen flores y se reproducen por semillas. Las flores de estas plantas tienen una parte masculina y otra se dice que es femenina. Y hay dos tipos de plantas con flor, las gimnospermas y las angiospermas. Vamos a ver las gimnospermas. Se dice que son árboles y arbustos que la mayoría de hoja perenne, como los pinos y los abetos,
las arizónicas, etcétera. Se dice que estas hojas suelen ser largas y delgadas como las agujas del pino o pequeñas y en forma de escamas como la de los cipreses y las arizónicas. Se dice que sus flores son muy sencillas y poco vistosas, sin calidez ni corola. Se dice que las gimnospermas no producen frutos, sino que sus semillas se forman en piñas. Aquí tenemos un ejemplo de las piñas. Las angiospermas. Se dice que las plantas con flores o angiospermas son el grupo más grande del reino vegetal. El reino Plantae o Vidriplantae, en términos del número de especies descritas, alrededor de 260,000 especies de plantas florales que se han nombrado hasta ahora, lo que constituye casi el 90% de todas las especies conocidas de plantas. Y se dice que aún así los taxónomos describen muchas especies nuevas cada año y las estimaciones de la diversidad total de las angiospermas llegan tan altas como 400,000 especies, existentes alrededor de 450 familias de plantas con flores, mostrando historias de vida y adaptaciones ecológicas muy diversas. Además de denominar la biodiversidad vegetal, las angiospermas son los organismos fotosintéticos denominantes en la mayoría de los ecosistemas terrestres y biomas. Una excepción importante de esta regla son los bosques boreales, que a menudo son denominados por coníferas. Se dice que todas las plantas de alimentos son importantes, son angiospermas. Aquí tenemos un ejemplo de las angiospermas. Podemos ver, son flores. Y muchas gracias. Esta ha sido mi exposición. Muy bien. Aquí hay otra subdivisión compañeros, de lo que son el reino vegetal, las famosas gimnospermas, ¿verdad? O sea, las famosas plantas con flores. Dentro de estas gimnospermas, pues podemos darnos cuenta nosotros que existen dos partes importantes, las angiospermas y las gimnospermas, ¿verdad? Tal como ella lo explicaba. Hay plantas, como les dije anteriormente, como los pinos, que tienen su característica, que tienen las semillas desnudas. Ella nos los presentó ahí como semillas en forma de piñas. Y la mayoría de plantas, pues, que se producen son por medio de flores. Las flores, así es como ella lo explicaba, tienen su órgano femenino, los pistilos, y los órganos masculinos, ¿verdad? Y los órganos masculinos que están dentro de la misma flor. Por eso fíjense que es muy importante, pero es muy importante el caso de los insectos, porque ellos se encargan de trasladar el polen de una flor a otra, ¿verdad? Y plantas, por ejemplo, hay plantas como que se necesita de la mano del hombre también, como por ejemplo la flor de la pitaya que aparece de noche, o el galán de noche que le llaman. Esas son plantas que solo aparecen, flores que solo aparecen por la noche. Y estas flores necesitan entonces muchas veces la mano del hombre que haga el traslado del polen, ¿verdad? Que haga el traslado del polen para que estas plantas puedan ser, sus semillas puedan producirse. Cuando no se hace esto, lamentablemente, pues, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de las pitayas no se producen. En el galán de noche tampoco se produce. Entonces se necesita que venga el hombre, ¿verdad? Y agarre el polen que está en el pistilo y lo lleve al embrión ahí mismo en la flor, porque en la flor están los dos
los dos órganos, el masculino y el femenino. Las angiospermas es el grupo más grande de plantas que existe en la naturaleza, ¿verdad? Al igual como lo escucharon a primera hora, son autótrofas pluricelulares y llevan su característica, tienen la característica que producen sus propios alimentos por medio de la clorofila, por medio de la fotosíntesis, pues, ¿verdad? Estas plantas, la fotosíntesis, recuérdense que no es más que capturar la luz solar, mezclarla con el agua y producir sus propios alimentos. Eso es lo que nosotros los seres humanos no lo podemos hacer. Por eso es que nosotros somos consumidores. Las plantas son productoras porque ellos pueden producir sus alimentos. Nosotros necesitamos adquirirlos, necesitamos consumirlos para tener esos alimentos. Esas son las grandes diferencias entonces que existen entre las plantas y los seres animales, ¿verdad? Los seres animales. Los animales en el reino animal van a encontrar ustedes que todos, básicamente todos, específicamente dependen de las plantas, así sean carnívoros, porque los animales carnívoros consumen a los animales que comen plantas. Ahí está la pirámide alimenticia. Imagínense que es tan característico ustedes, por ejemplo, el desierto. El desierto, recordemos que hay pocas plantas y las plantas que están en el desierto, sus hojas están en forma de agujas, ¿verdad? Porque hay plantas que tienen que guardar, increíble, tal vez les va a parecer raro, pero increíble, les toca guardar el agua casi 50 años como el cactus, ¿verdad? En los desiertos muchas veces llueve cada 20 años, cada 25 años, cada 50 años. Y esos cactus son capaces de guardar el agua cada 25 años, no dejan que el agua se escape, porque como les digo, sus hojas están en forma de aguja y también florecen. También florece. Ahora han visto ustedes, por ejemplo, que venden un montón de plantas pequeñitas como cactus, ¿verdad? Que se asemejan a como son los cactus en el desierto. Entonces, si se dan cuenta ustedes qué gran sacrificio de estas plantas, aguantar 20, 25 años, 50 años sin recibir agua. Díganme ustedes, ¿cuántos días aguantarían ustedes sin agua? Yo ni uno. Ni uno, ¿verdad? Sí, prácticamente no. Ahora miren lo que hacen las plantas. Y hay plantas, ustedes miran, que tienen esa condición, que Dios les ha dejado esa condición, que viven en el agua, como la ninfa, por ejemplo. Ellos tienen todo el tiempo, necesitan de esa agua, como las algas, por ejemplo. Ellas necesitan, pues, estar dentro del agua. Las otras plantas, como las plantas más comunes que nosotros miramos o vemos, que necesitan el tiempo de invierno para guardar agua y el tiempo de verano, ¿verdad? Ellos están consumiendo esa agua que han guardado. Por eso es que las raíces se van profundas y no permiten que la tierra se desborone o sufra erosión. Y las plantas que les estoy hablando que viven en el desierto prácticamente, pues que pasan tanto tiempo sin recibir. Entonces esto es una grandeza. El reino vegetal, ustedes, es una grandeza. Conocer las plantas tan pequeñitas, esas plantas tan pequeñitas, pues, y que llevan a cabo ese proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Saber que tienen clorofila, saber que son autótrofos, saber que son pluricelulares, que producen sus propios alimentos, que producen flores. Hay plantas que no producen flores para reproducirse, lo hacen por medio de apodos, lo hacen por medio de vástagos, ¿verdad? Pero se reproducen. Si ustedes miran un ejemplo de las cactáceas, que nosotros tenemos, o sea, de los cactus, son las famosas pitayas, no sé si ustedes la conocen, ¿verdad? La pitaya tiene una característica, la pitaya solo florea de noche, ¿verdad? Y cuando no se produce como los insectos en la noche ya casi no salen, es el hombre el que produce, ¿verdad? El que transmite el polen del órgano masculino al órgano femenino para que esa flor de fruto, si esa flor pues no logra unir esos dos, el órgano masculino con el femenino, se seca en flor y no hace producto. Pues muchas plantas, ustedes miran que se secan en flores.
Y es por eso, porque no se lleva a cabo el proceso. Una de las características, las abejas, por ejemplo, las abejas son las más características, son las que llevan a cabo este proceso de polinización, ¿verdad? Logran la polinización de casi, diríamos, del 99.9% de las plantas en la naturaleza. Y que esto hace que muchas plantas no desaparezcan, aunque hoy en día hay plantas, prácticamente hay plantas que ya no están dentro de nuestro planeta Tierra, han desaparecido. Y hay unas plantas que llevan ese camino que van desapareciendo. Miren ustedes cómo es de grande la naturaleza, cómo es de grande la naturaleza, que todo el tiempo ustedes van al mercado, encuentran frutas y encuentran verduras, a lo que nosotros le llamamos frutas de temporada, verduras de temporada. Pero el hombre ha mecanizado, o sea, el hombre, Dios le ha dado esa idea para que ahora la mayoría de plantas sean de época, ¿verdad? Ya no solo de temporada, son de época. Pues casi todo el tiempo que ustedes van, miran manzanas, miran bananos, miran naranjas, miran mandarinas, pues, mientras que antes eran de temporada. Pero el ingenio, ¿verdad?, que Dios le ha dado al hombre ha hecho producir las tierras. Por ejemplo, ahora miramos los invernaderos, donde se produce la mayoría de frutas y verduras que nosotros consumimos. Miren una fruta tan exquisita, pues, y que el hombre la convirtió en arbusto, el famoso aguacate. El aguacate silvestre, ustedes lo miran, se da en árboles grandes, en árboles crecidos, ahí florecen, ¿verdad? Ahí salen los frutos. Pero el hombre, donde vio que era una de las frutas más exquisitas, pues, una de las frutas más exquisitas por el ser humano, vino y lo convirtió en planta, en arbusto. Y hoy, pues, ¿verdad?, el aguacate está dando casi siempre, aunque tiene menos tiempo de vida. Eso sí hay que también aclararles que los arbustos, su tiempo de vida es más escaso que una planta que anteriormente se conocía como planta silvestre. La mayoría de plantas silvestres, el hombre las ha hecho plantas que dijéramos caseras, ¿verdad? Como por ejemplo hablaba anteriormente del musgo, de las colas, ¿verdad? Las colas de quetzal que tienen muchos en su casa como plantas ornamentales, las famosas plantas coníferas, ¿verdad? Plantas coníferas como el pino, el ciprés, el pinavet, que es una especie, recuérdense que el pinavet es una especie única de Guatemala. Existen otros pinavet en otras partes del mundo, pero no tienen la misma característica que tiene el pinavet de Guatemala por su exquisito olor. Por eso es que el pinavet es un cuidado, ¿verdad?, por el Estado, porque el pinavet lo compran en muchas partes del mundo por su aroma. Lamentablemente, cuando lo cortan para el tiempo de diciembre, es cuando el pinavet está en semilla, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado, especie única. Y así podríamos hablar de muchas especies únicas, que plantas que ustedes conocen, que tienen en su casa como plantas ornamentales, plantas medicinales como el pericón, la hierbabuena, que también son plantas alimenticias, el apazote, por ejemplo, ¿verdad?, que también son plantas medicinales, que pertenecían a la medicina natural anteriormente. Ahora, pues, podemos decir que nosotros podemos ver en nuestra casa, entonces, plantas ornamentales como las flores, plantas medicinales, arbustos y árboles silvestres. Árboles silvestres ustedes le van a llamar a los árboles que crecen, ¿verdad?, que nacieron, que posiblemente no estaban ustedes, pues, cuando esos árboles nacieron, ¿verdad? Lamentablemente el ser humano, pues, los ha ido destruyendo. Más que eso, pues, en el caso de las plantas coníferas. Las plantas coníferas, ya escucharon ustedes el pino, por ejemplo, el pino, que es el más perseguido. Fíjense que el pino lo están consumiendo mucho porque lo compran las granjas en el acerrín. El acerrín les echan a las granjas para que el estiércol de pollo, pues, ahí produzca lo que es una larva, ¿verdad? Muy bien, el tiempo se nos ha terminado. Ustedes, si Dios quiere, nos miramos el próximo sábado y esperamos pues que para el próximo sábado esté presente con su exposición Susan Silvestre y Osmin Josué.
Feliz fin de semana para cada uno. Se me cuida, compañeros. Se nos ha terminado el tiempo.